Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Puerto Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo el día de hoy a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y tenemos una plática el día de hoy muy interesante que para ello tenemos de invitada a la doctora Miriam Karime Velázquez Medrano, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Y ustedes se preguntarán que cuál es el tema del día de hoy. Y bueno, queremos hablar de un tema un poco controversial que se ha dado en los últimos meses y que ahora un poco más empieza a quejar el estado de Guanajuato y el tema es el de viruela símica. Como ya se han dado cuenta, ya empezamos a tener algunos casos en el estado de Guanajuato, entonces es muy importante que pongan mucha atención en este programa porque nos va a ayudar a desinformarnos de mitos y que dejemos de tener miedo, ¿no? Porque es muy importante que si hay un nuevo padecimiento que está quejando a nuestra población, pues lo mejor que podemos hacer o la responsabilidad que debemos de adquirir es conocer qué está pasando, por qué está pasando, y así qué medidas puedo hacer para prevenir. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, pues queremos que nos platiques de la viruela símica porque queremos que dejar bien en claro para las personas que nos están escuchando y no se espanten y luego no lleven información incorrecta a sus casas, a sus trabajos, ¿no? Y crear una histeria otra vez colectiva, que eso es lo que no queremos que pase. Sí, así es. Bueno, pues sin más preámbulos, pues podemos comenzar primero que nada, ¿qué es esta enfermedad? La viruela del mono, o también conocida como en términos médicos como la viruela símica, es una enfermedad viral zoonótica. ¿Qué significa? Pues que sea zoonótica, es decir, que la enfermedad pasa de los animales a los humanos. Esta es poco frecuente y es causada por un virus que pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. ¿Y por qué, hablamos tan a profundo de esto? Porque el género Orthopoxvirus pues incluye a lo que sería el virus de la variola, que ocasionó pues la enfermedad de la viruela negra, el virus de la vacina, que es utilizado pues en la vacuna contra la viruela, y entonces nosotros con esto pues podemos concluir que la viruela negra tiene relación con la viruela símica. Eso pues ya se concluyó, y la pregunta aquí ¿es igual de mortal? Y pues también vamos a hablar de ello. Ok, y bueno doctora, es importante esto que mencionas porque hemos visto, la historia nos ha relatado que ya fue la viruela negra y que aparentemente pues quedó erradicada, ¿no? Pero entonces esto nos indica que este tipo de infecciones ya existían, o sea, realmente no es nueva. No, de hecho, un poco de la historia siempre es importante, y aquí es interesante cómo nace la viruela símica. La viruela símica, o la viruela del mono, pues conocida también, nace o se encontró por primera vez en simios. Esta enfermedad se encontró en simios en Dinamarca, y por lo tanto, pues así como se encontró por primera vez en simios, se le conoce como viruela símica, gracias a esto, ¿verdad? El humano no se complica tanto en ponerle nombre a las enfermedades, y esto fue en 1958. Pero el primer caso de viruela del mono en humanos se dio en la República Democrática del Congo en 1970, es decir, 20 años después que se descubrió en los simios, y se dieron brotes en África. Pero fue hasta el 2003 cuando se dio el primer brote fuera de África. Es decir, 30 años después se dio en Estados Unidos, y hasta este año, en el 2022, se dieron diferentes brotes, pero ya en varios países, como en España, en Portugal e inclusive en México. El primer caso de esta enfermedad la tuvimos el 28 de mayo del 2022.
Y esto es importante conocer un poco de la historia, porque como habíamos dicho, la viruela negra pues tiene relación con la viruela símica, y pues la gente, al saber que es una enfermedad nueva y que tiene relación con la viruela negra, porque pues les dio miedo. Entonces, porque la viruela negra pues tenía una mortalidad de hasta un 85%. Sin embargo, pues sabemos que la viruela negra se erradicó en 1980 y ha sido la única y la primera enfermedad erradicada por el hombre, y esto fue gracias a las vacunas. Sin embargo, la viruela símica, pues la literatura nos menciona que tiene una mortalidad en un promedio de 6%. Entonces, sí se relaciona a lo mejor en que sea el mismo género de familia del virus, pero pues la mortalidad es muchísimo menor. Ok. En México, doctora, ¿tienes datos de cuántos casos ha habido hasta, bueno, últimamente? Sí, como tal, en el panorama internacional, hasta el 26 de agosto del 2022, a nivel mundial, se han reportado 46.869 casos confirmados y 15 defunciones. Hablando pues del panorama como de México, el total de casos han sido 504. En primer lugar tenemos a la Ciudad de México con 279 casos, a Jalisco en segundo lugar con 84 casos y el Estado de México en tercer lugar con 31. Hablando del estado de Guanajuato, como mencionó usted, doctora, se han reportado hasta el 31 de agosto 4 casos confirmados. La mayoría de estos casos se han reportado como que el antecedente de viaje a países de brote. Entonces, este estudio epidemiológico pues siempre ha sido muy, muy importante. Además de que marca que el 97% en los grupos de edad pues mayoritariamente son hombres, y igual más del 80% están entre 30 y 39 años. Ok, muy bien. Entonces es muy importante también saber los grupos de riesgo, ¿no? Y siempre extremar precauciones, porque bueno, sí, es muy importante prever. Afortunadamente no hay tantos registros de niños, que luego observamos que las enfermedades exantemáticas son muy común por los kinder, las guarderías o las escuelas, ¿no? Pero aún así como continuar con el lavado de manos. Y a ver, doctora, platícanos un poco, por favor, de la transmisión, porque eso también queremos evitar, ¿no? Que haya miedo o que haya mala información, y que, así como con la varicela, que después un niño se enferma y quieren juntarlos a todos para que de una vez les dé. Platícanos tú qué opinas acerca de esto y hablándonos también un poco de la transmisión. Sí, bueno, creo que igual es una pregunta muy frecuente de cómo se transmite la viruela del mono o la viruela símica. Existen pues varias bibliografías, pero la que nos ha pues nos da como ciencia cierta es el contacto directo o indirecto por sangres, fluidos corporales, las lesiones de la piel o mucosas de animales infectados, o inclusive, es decir, de persona a persona, contacto directo. Eso es básicamente o principalmente la transmisión. Sin embargo, ha habido, pues la literatura también menciona que esta enfermedad se puede transmitir a través de gotitas respiratorias, pero tiene que estar, por ejemplo, la persona muy cerca, un tiempo prolongado, sin el uso de cubrebocas, inclusive pues objetos contaminados. Sobre todo esta transmisión a través de las gotitas respiratorias, dice la literatura, porque pues se ha transmitido de país en país, y a lo mejor es un poco pues improbable que a lo mejor la persona se pueda transmitir esta enfermedad de contacto directo. Sin embargo, como les mencioné, el contacto directo, piel con piel, ha sido la principal forma de transmisión. Hablamos también que se ha reportado si es una enfermedad de transmisión sexual. No se ha concluido todavía, sin embargo, esta enfermedad pues tiene lesiones en las áreas genitales, entonces
como mencionamos, pues sí, puede ser una vía plausible de infección, ya que existe un contacto directo con piel, ¿no? Y la transmisión pues materno-fetal, igual se han reportado varios estudios, sin embargo, nada como confirmatorio, pero pues el canal del parto, igual si tiene lesiones, sí podría ser una vía plausible de infección, ¿no? Por lo mismo que mencionábamos, la principal vía pues sería contacto directo, lesión con lesión. Ok, esto es muy importante, doctora, porque a lo mejor yo estuve en contacto y la persona todavía no presentaba síntomas. Entonces, platícanos un poco del periodo de incubación, porque esto también es muy importante. Y luego se tiene mucho como miedo o al contrario, ¿no? O sea, nos podemos ir a los dos extremos de decir, ay, ahorita no tiene ronchitas y lo toco y no, o solamente tiene poquitas, o por ejemplo, lo toco, al cabo ya están hechas costra. Entonces, platícanos también un poquito de esto, por favor. Sí, el periodo de incubación es un poco más largo que a comparación del COVID-19. La viruela símica tiene un periodo de incubación de 6 a 13 días en promedio, pero puede llegar hasta 21 días. Eso es muy importante, 21 días, porque, bueno, vamos a hablar que las manifestaciones clínicas como tal se van a dividir en dos fases. La fase 1, que se le conoce como la fase prodrómica, donde el paciente pues va a presentar fiebre, es decir, una temperatura pues mayor de 38 grados, un dolor de cabeza intenso, linfadenopatías, sobre todo cervicales, dolor lumbar, mialgias, astenia intensa, y que es como un resfriado, como le podríamos decir. Después de 3 días de la fase 1 se presenta la fase 2, que son las lesiones cutáneas, y que estas tienden a concentrarse principalmente en lo que sería la cara y las extremidades en lugar del tronco. Y esto es muy importante porque se ha visto que hasta el 95% tienen esta distribución, inclusive el 70% en las mucosas orales y, como habíamos dicho, también el 30% en genitales. Estas lesiones cutáneas, bueno, tienen una característica, evolucionan secuencialmente. Primero tenemos una mácula, que es como una lesión eritematosa pues, en la piel. Después la mácula se convierte en pápula, que es una lesión elevada. Y después la pápula se convierte en vesícula, que es esta lesión elevada, pero ya con contenido purulento dentro de su interior. Y la vesícula se convierte en una pústula, es decir, se truena este contenido y puede salir. De hecho, en la fase de la pústula, pues es la fase más contagiosa. Después se convierte en úlcera y finalmente en costra. Estas lesiones siguen esta evolución y, como les menciono, es secuencialmente. Y bueno, principalmente también en algunos artículos dicen que en la fase prodrómica la linfadenopatía es como una de las características que nos pudieran como diferenciar de otras enfermedades. Sin embargo, no ha sido como muy común en estos casos de México, pero bueno, así lo menciona la literatura. Ok, esto es muy importante, doctora, porque si nos ponemos a pensar de los días de duración en los que a lo mejor una persona podría ser infeccioso, habría que hacer una buena cuenta también del inicio de los síntomas, estar muy alerta, porque entonces más o menos desde la incubación hasta las costras, ¿cuántos días son, no? También dependiendo de lo que duran las lesiones. Sí, el periodo infeccioso entonces va inclusive puede ir desde una semana antes del inicio de la fase 1, es decir, una semana antes de que el paciente empiece con este catarro común, esta sintomatología, la fiebre, la linfadenopatía, y va desde ese punto hasta que se terminen las lesiones, puede ser hasta 14 días o inclusive, como habíamos mencionado, hasta 21 días después. Entonces sí es un periodo infeccioso pues bastante largo. Si nosotros lo vemos, pues son como 21 días en total. Ok, bueno, pues te agradecemos mucho esta información, pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Sí. Datos importantes por tu salud.
Viruela símica. La viruela símica es una enfermedad viral zoonótica poco frecuente, causada por un virus que pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Puede transmitirse por contacto directo o indirecto a través de la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de animales infectados, y tiene un periodo de incubación de 6 a 13 días en promedio. En la mayoría de los casos no se presentan secuelas. En una fase inicial, las manifestaciones clínicas de la enfermedad son las siguientes: pródromo, fiebre, cefalea intensa, inflamación o hinchazón de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, mialgias y astenia intensa. Posteriormente, pueden aparecer lesiones cutáneas que comienzan a manifestarse principalmente en la cara y extremidades de 1 a 3 días después de los síntomas iniciales. En caso de un diagnóstico clínico positivo por este padecimiento, el paciente debe ser aislado de forma inmediata para iniciar su recuperación. Datos importantes por tu salud. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso de la pequeña pausa. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Karime Velázquez, que viene a hablarnos de un tema muy importante y que aqueja últimamente a la población actual. Y el tema es el de viruela símica o la viruela del mono, como lo conocen comúnmente. Y nos habla de que también hay un periodo largo desde que puede, o en la fase prodrómica, donde pueden empezar a tener pequeños síntomas como dolor de cabeza, fiebre, cansancio y linfadenopatía, pero es muy importante no automedicarnos. ¿Por qué? Porque esto puede retrasar el inicio del diagnóstico, o nos puede, ¿cómo se llama? Hacer que fallemos, y esto origina que todavía las personas que estén contagiosas tengan más riesgo de, ahora sí, como la palabra lo dice, contagiar a la población en general. Doctora, otra vez bienvenida, muchas gracias. Pero platícanos, ya nos dijiste un poco de los síntomas, del tipo de lesiones que se presentan, los lugares más comunes donde aparecen, pero ¿qué debo de hacer si yo empiezo con algún síntoma, ¿no? Incluso desde la linfadenopatía, que me duela mucho mi cuello, sienta inflamado, dolor de cabeza, fiebre. Debo de ir al área COVID, porque ahora todo el mundo, cuando llega con síntomas de ese tipo, ya hay una área en todas las instituciones donde solamente se canalizan ese tipo de casos. Pero entonces, ¿qué debo de hacer? ¿O a dónde debo de acudir? Y cuando con los síntomas que yo empiezo a presentar de manera temprana, que a lo mejor no son tan sugestivos de la enfermedad, ¿cómo saber, no? En qué casos, si tengo probabilidad de estar contagiado? Que bueno, la exposición con alguien que tuvo este tipo de enfermedades, pues es como un poco más, hay más predisposición al contagio, pero cuando no, doctora, ¿qué debo de hacer? Sí, bueno, si cualquier persona que presentara esto, como habíamos mencionado, estas manifestaciones clínicas, y además se acompañen con las lesiones cutáneas que son características y que pues hayan tenido algún antecedente epidemiológico, que hayan viajado a algún país con algún brote, pues primero que nada tienen que asistir pues a su médico de confianza, para que ellos y ellas puedan diagnosticar de manera oportuna si es un caso probable, ¿no? Hay diferentes como conceptos donde conocemos un caso probable, es que esta persona tenga estas manifestaciones, pero que el diagnóstico clínico no explique algunos otros diagnósticos, es decir, es un diagnóstico de exclusión. El caso confirmado, pues es este caso probable que tiene una prueba de laboratorio positiva, y que el caso descartado, pues es este caso probable que tiene un resultado negativo de laboratorio. Entonces, pues si presentara usted estos síntomas, pues sí, la indicación es acudir pues al médico de confianza. Ok, doctora. Y bueno, es muy importante también de hablar qué estudio se hace o cómo hacemos el diagnóstico, porque podemos ver a alguien con ronchas y hacerlo clínicamente, ¿no? Pero cuando ya hay cuando está más avanzado la fase de la enfermedad, estamos con mayor incluso grado de contagiedad.
Entonces es importante acudir, pero ¿cómo hacen el diagnóstico aparte de la clínica? Sí, como usted menciona, el diagnóstico pues es clínico, pero se confirma mediante laboratorio que se le conoce como PCR, es la reacción en cadena de polimerasa, y se toma, por ejemplo, un hisopado de las lesiones, sobre todo tres hisopados de 3 lesiones distintas. Hay como varios criterios. Y estas muestras se tienen que enviar al INDRE, que es un laboratorio pues, especializado pues, en epidemiología que está en México, y que el resultado más o menos aproximadamente tarda pues 7 días en salir si es positivo o negativo. Ok, y doctora, bueno, tú sabes que ya en la actualidad, COVID o no COVID, se están retomando actividades, conciertos, eventos. Entonces, ¿cuándo yo debo de contar que estuve con una persona, o desde cuándo yo tengo el riesgo de haber tenido el contacto para contagiarme? Por ejemplo, fui a una reunión donde había 20 personas y 15 días después o 3 semanas después me entero que esta persona tiene viruela símica. Entonces, ¿yo cuántos días debo de contar para considerar que tengo el riesgo de contagiarme y también tomar mis precauciones? Sí, en caso de que usted haya tenido algún contacto con un caso probable de la viruela símica, se tiene que contar a partir de los 21 días anteriores a esa, o posteriores, anteriores y posteriores. ¿Cuál es? De hecho, hay una definición que se le conoce como definición de contacto, donde un contacto pues, se va a definir como esta persona que ha tenido una de las siguientes exposiciones con un caso confirmado en los últimos 21 días. ¿Cuáles son? Pues obviamente la transmisión principal va a ser contacto físico directo piel con piel, incluido pues el contacto sexual, la inhalación de gotas respiratorias de personas del periodo infeccioso, contacto pues con material contaminado, inclusive si el médico revisó pues este equipo usando equipo de protección personal, se considera como un contacto. Entonces se tiene que estar en vigilancia 21 días. Y existe otra definición que se le conoce como contacto estrecho, es decir, que la persona literal tuvo contacto físico directo piel con piel, o que esté como en la misma casa, que esté habitando pues en la misma casa. Esa persona se le considera como contacto estrecho. Entonces esas personas que son contactos estrechos se tienen que aislar inmediatamente hasta que el caso se convierta en un caso confirmatorio. Y en caso de que esto suceda, pues a estas personas la indicación es realizarle un exudado faríngeo, como el que realizamos en COVID. Y en caso de que salga positivo, pues esta persona, a pesar de que no tenga síntomas, se le considera como un nuevo caso confirmado. Si sale negativo, pues es carta que ella también tenga la enfermedad. Ok, esto es muy interesante y muy importante para, en caso de que yo conviva con alguien que tenga esta infección, pues acudir inmediatamente, ¿no? O resguardarme y avisar también a mis contactos para que extremen precauciones. Y doctora, ¿existe algún tratamiento? Porque es muy fácil acudir al médico y tal vez que haya una prescripción de múltiples medicamentos para prevenir una sobreinfección, que te den un antibiótico, que te den un antiparasitario porque vieron que funcionó a lo mejor en COVID, ese tipo de situaciones, ¿no? Que no están avaladas. Entonces quisiera que tú nos comentaras si, de acuerdo a la evidencia que ha salido últimamente, nos pudieras decir si existe algún tratamiento. El tratamiento pues va a ser de soportes de su sintomático con analgésicos y antipiréticos. Inclusive en las lesiones orales que pueden pasar desapercibidas, pues se puede utilizar enjuagues de clorexidina, y las lesiones genitales pues se recomienda como baños de asientos de agua tibia y bicarbonato, siempre cuidando pues en menor medida pues manipular las heridas o las lesiones cutáneas, siempre tenerlas limpias y secas. Sobre todo pues el estado nutricional e hidratación adecuada.
Existen nuevos antivirales que se han reportado en Estados Unidos y Europa. Uno de los antivirales como más reconocidos hoy en día pues es el Tecovirimat. De hecho, hay pocos estudios. Uno de esos estudios menciona o concluye que tiene una tasa de supervivencia hasta un 80% en comparación con los placebos. Sin embargo, pues es muy costoso, no todos los países lo tienen y pues realmente faltan más estudios para decir si realmente pues funciona como tratamiento. Ok, esto es muy importante y más en caso de que vayamos con un médico y veamos que nos está prescribiendo medicamentos de más o para prevenir una infección, pues es muy importante mejor valorar una segunda opción, ¿no? Así es. Y doctora, en este caso, por ejemplo, las personas que ya están con este tipo de infección, ¿qué hay que recomendarles? Porque obviamente, bueno, están aislados, pero ¿qué deben de vigilar estando aislados? Y en caso de que noten alguna normalidad, comunicarlo o acudir nuevamente al servicio o no pueden salir. ¿Y cuándo se considera que el paciente ya puede salir del aislamiento? Sí, pues como habíamos mencionado, esta es una enfermedad que se autolimita, inclusive puede durar hasta un mes, de 2 a 4 semanas, pero que es una enfermedad leve. Nosotros entonces damos la indicación de que el paciente se tiene que aislar durante 21 días en su hogar y se le da los datos de alarma, que si él siente dificultad respiratoria, opresión o dolor en el pecho, dolor de cabeza o zumbidos de oídos, que no se quite pues con el analgésico o el antipirético que nosotros le damos, una saturación pues menos de 90, fiebre mayor de 38 grados centígrados, que no se controle inclusive con el antipirético o alguna otra razón que él vea que no es normal, ¿no? Nosotros tenemos que por lo tanto tener seguimiento con estos pacientes, otorgarles el número del teléfono para ver cómo siguen. Y en caso de que tengan que salir de su domicilio, tienen que portar pues obviamente cubrebocas y estar cubiertas todas las lesiones en caso de que ellos presentaran algún dato de alarma, por ejemplo. Los criterios para que ellos dejen el aislamiento pues son muy sencillos. Tienen que estar afebriles, es decir, sin fiebre en las últimas 48 horas y que no presenten nuevas lesiones igual en las 48 horas. Y obviamente eso tiene que ser pues indicación del médico que lo está viendo. Ok, y bueno doctora, rápidamente, ¿qué complicaciones podríamos tener para que también, y saber cuáles son de riesgo para irnos, ¿no?, a urgencias nuevamente? Sí, pues realmente no tiene muchas complicaciones, pero la complicación que más se presenta son las infecciones bacterianas de la piel. Estas lesiones cutáneas, a diferencia de otras enfermedades exantemáticas, pues no son pruriginosas, es decir, no traen como comezón. Entonces es poco probable que tengamos esta complicación, pero sí puede pasar, que es las infecciones bacterianas de la piel. Ok, y bueno doctora, otra duda, ¿existe actualmente una vacuna para prevenir este tipo de infección? No existe vacunas hoy en día específicas para la infección por el virus de la viruela del mono o la viruela símica, pero como habíamos mencionado, la viruela símica y la viruela negra pues son genéticamente similares. Y varios países pues están usando vacunas que fueron desarrolladas para proteger contra esta enfermedad. Inclusive en Estados Unidos y en Europa y en otros países se ha aprobado el uso de una vacuna que se le conoce como Jynneos, usada pues en mayores de 18 años, pero esta no es específica porque tiene una forma viva modificada de la viruela negra. Esta igual es muy costosa, pues en pocos países existe y solamente pues le faltan más estudios realmente. Inclusive la Organización Mundial de la Salud nos dice que las personas que recibieron vacuna contra la viruela negra, es decir, pues hace más de 40 años se suspendió esa vacunación,
les otorga alguna inmunidad a la enfermedad de la viruela símica. Por lo tanto, estas vacunas que se han creado, les falta un poco más de estudios, pero no son específicas. Ok, pues agradecemos mucho, doctora, que hayas venido a platicarnos de esta enfermedad que tiene relativamente poco, pero que ya tiene sus antecedentes y que nos esclareces mucho algunos datos importantes, ¿no? Sí, no, yo creo que es una enfermedad muy, muy importante y muy interesante hoy en día. Ok. Bueno, doctora, pues agradecemos mucho tu participación en el programa. Dejamos por aquí tus datos, dejamos el correo de la doctora mk.velazquezmedrano@ugto.mx. Y bueno, estuvimos con la doctora Miriam Karime Velázquez Medrano, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente trabajando con nosotros en Red Médica. Entonces también, si tienen alguna duda, pueden volver a venir aquí y ella también nos puede aclarar todas las dudas que tengamos. Los invitamos también, agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Y los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. No se lo pierdan, es muy, muy interesante este tema. Y bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias por todo. Gracias, doctora. Gracias.